Si hay algo que todo creyente debe aprender, y mientras antes lo aprenda mejor para poder correr adecuadamente la carrera de la fe, es que nadie es inmune a la tentación y al pecado. Nadie es inmune a la tentación y al pecado. Desde el creyente más joven hasta el más maduro y experimentado, todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantemente confiados y descuidados. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que el orgullo va delante de la destrucción y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en un tono similar, Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que si alguno cree que está firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Queridos hermanos, ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Y cuando digo ningún creyente, me refiero a ningún creyente. Ahí están incluidos los pastores, ahí están incluidos los diáconos, ahí están incluidos los líderes de grupos pequeños, los maestros de escuela dominical, las hermanas maduras de la iglesia. Nadie está exento. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio, se apartó del campo misionero para regresar a casa, dejando solos a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pedro se comportó como un hipócrita en la iglesia de Antioquía, cuando dejó de juntarse con cristianos de trasfondo gentil por temor a los judíos que profesaban la fe. Y Pablo tuvo que confrontarlo y amonestarlo públicamente. Los creyentes en Éfeso perdieron su primer amor. En Tesalónica algunos andaban desordenadamente, no queriendo trabajar. Y noten que todos los ejemplos que he usado son del Nuevo Testamento. Podría continuar citando ejemplos tras ejemplos de hombres y mujeres que se encontraban en la misma etapa en que nosotros nos encontramos en la historia de la redención, con el Espíritu Santo morando permanentemente en ellos, y aún así fueron derrotados en algunas batallas puntuales en sus luchas contra el pecado. Y si pudiéramos hacer una tomografía espiritual al corazón de cada uno de ellos en sus caídas, muy probablemente descubriremos en todos dos cosas en común: descuido y arrogancia. O si quieren ponerlo de otra forma, todos ellos fueron infectados con un arrogante descuido. No prestaron atención a las continuas advertencias de las Escrituras, al punto, mis hermanos, que terminaron bajando la guardia, poniendo una sobreconfianza en sus propias capacidades o en su propia madurez y experiencia o en su conocimiento de las Escrituras para seguir perseverando en la fe, y cayeron. Pero gracias al Señor que esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales en su lucha contra el pecado, pero si son verdaderos cristianos no se quedarán ahí, porque Cristo nos ama con un amor perseverante, inmutable y fiel, y tarde o temprano se encargará de levantarnos. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy, continuando con nuestra serie de exposiciones en el Evangelio de Marcos. El Señor y los discípulos acaban de comer la cena de la Pascua en el aposento alto, eso lo vimos la semana pasada, y están a punto de salir hacia el monte de los olivos, y más particularmente hacia el huerto de Getsemaní, como vemos en el versículo 32. De manera que en los versículos 26 al 31 vemos lo que ocurre cuando ellos se dirigen de un lugar a otro, desde el aposento alto hasta el huerto de Getsemaní. Pero antes de salir del aposento alto, Marcos nos dice en el versículo 26 que Jesús
y sus discípulos cantaron un himno. ¿Se imaginan eso, hermanos? A Jesucristo, nuestro Señor, como director de alabanza, y a los 12 apóstoles cantando un himno. Los judíos durante la Pascua solían cantar una porción del libro de los Salmos conocida como el Gran Jalel o las grandes canciones de alabanza, comprendidas entre los Salmos 113 al 118. Por eso corregía cuando leía que no es simplemente que cantaron un himno, es que ellos cantaron y muy probablemente cantaron los Salmos 115 al 118, que era la conclusión, los 4 salmos finales que se cantaban después de haber comido la cena pascual. Y de paso, hermanos, quiero recomendarles que cuando lleguen a su casa lean esos salmos, Salmo 113 al 118 o el Salmo 115 al 118, teniendo en mente que Jesús cantó cada uno de ellos antes de salir al huerto de Getsemaní. Es en el Salmo 118 donde está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es una cosa maravillosa que ha hecho el Señor delante de nuestros ojos. De paso, otra vez, aunque no todos los que cantan alabanzas a Dios son cristianos, todos los cristianos cantan alabanza. Mis hermanos, la fe cristiana es una fe que canta. El cristianismo produce corazones que cantan. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 18: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a manifestar esa llenura del Espíritu? Cantando en vuestros corazones al Señor, con salmos, con cánticos espirituales, con himnos. Los cristianos verdaderos cantan. No todos los que cantan son cristianos verdaderos, pero todos los cristianos verdaderos cantan, porque no hay una forma en que nosotros podamos expresar con emoción lo que nosotros tenemos en el corazón por causa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que se pueda expresar únicamente en prosa. Los cristianos cantan. Ahora, volviendo a nuestra historia, estamos en el aposento alto. Ya Judas había salido a encontrarse con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, de manera que en unas pocas horas el Señor tendría que enfrentarse con esta trama diabólica que iba a desembocar en la cruz. Pero antes de llegar al huerto de Getsemaní, mientras van caminando bajo la sombra de la noche, el Señor revela a sus discípulos la chocante y al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Vean conmigo una vez más el versículo 27. Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis. Y el Evangelio de Mateo en el pasaje paralelo dice: por causa de mí. Todos vosotros os apartaréis por causa de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Recuerden que durante la cena del Señor ya Él les había revelado que en medio de ellos había un traidor. ¿Recuerdan? Uno de vosotros me va a entregar. Ahora, si aquel anuncio tiene que haberles caído como un rayo en el corazón, este tiene que haber sido 1000 veces peor. No solo hay un traidor en el grupo, sino que todos ustedes, sin ninguna excepción, y el Evangelio Mateo añade en el pasaje paralelo: esta misma noche, todos ustedes, sin excepción, esta misma noche se apartarán de mí. La palabra griega que se traduce como apartarse significa literalmente caer en una trampa. Tropezar es la palabra griega escandalizo, de donde proviene nuestra palabra en español escandalizarse. Todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados y sacudidos en esta misma noche por lo que está a punto de sucederme, que se agrietarán los cimientos de la fe y de la confianza que hasta ahora han depositado en mí como el Mesías. Todos sin excepción se apartarán de mí.
Todos negarán tener cualquier tipo de vinculación conmigo. Todos se avergonzarán de conocerme. Todos me dejarán solo esta noche. El Señor no está hablando de algo que va a suceder dentro de unos años, ni siquiera dentro de unos meses. No. La fidelidad que hasta ahora han demostrado tener hacia mí quedará hecha polvo en esta misma noche, porque eso ya fue profetizado hace 500 años atrás. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso está escrito, dice el Señor. Esta es una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 13 versículo 7, en el contexto de un pasaje más amplio en el que Dios promete proveerle a su pueblo perdón y purificación a través de la muerte de ese pastor que se menciona aquí. Heriré al pastor, heriré al pastor. Ahora, ¿quién es este pastor? ¿Y quién es el que hiere al pastor? Bueno, unos versículos antes, en Zacarías capítulo 12 versículo 10, recuerdan, esta profecía se encuentra en Zacarías capítulo 13 versículo 7, pero unos versículos antes, en Zacarías 12, 10, Dios anuncia a través del profeta que Él derramaría sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Es decir, yo voy a traer por la gracia del Espíritu Santo una obra tal que en Israel muchos se arrepentirán. Pero entonces añade: y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Perdón, hermanos, pero esto es importante. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está hablando? No estén tímidos. ¿Quién es el que está hablando? Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo: yo voy a enviarles mi Espíritu Santo. Ese espíritu va a generar en ustedes un espíritu de súplica. Ustedes van a arrepentirse. De hecho, más adelante dice: llorarán como el que llora por la muerte de un primogénito. Ustedes se van a doler por causa de su pecado. Pero entonces ahora dice que ese arrepentimiento se va a producir cuando ustedes miren hacia mí, a quien han traspasado. ¿A Dios? Mis hermanos, nadie puede herir a Dios a menos que Él tome para sí un cuerpo de carne. Cientos de años más tarde, el apóstol Juan iba a citar en su evangelio este pasaje del profeta Zacarías. En Juan capítulo 19, versículo 37, cuando un soldado atravesó con una lanza el costado del cuerpo muerto de Jesús, Juan nos dice que eso sucedió para que se cumpliera la escritura: mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero Juan añade un detalle impresionante. Dice que cuando el soldado hirió el costado de Jesús con una lanza, salió sangre y agua. Eso fue tan impresionante para Juan que dice: yo soy testigo, yo vi eso. Del costado de Jesús, de su cuerpo muerto, brotó sangre y agua. Mantengan eso allí en su disco duro. Seguimos leyendo el libro del profeta Zacarías. Recuerden, Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien han traspasado. Luego seguimos leyendo y dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías que en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. ¿Ustedes ven el punto, mis hermanos? Mirarán a mí, a quien han traspasado, dice Dios, y en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, una fuente de perdón y purificación que brotó del costado del cuerpo muerto de Jesús: sangre y agua.
Ahora es en ese contexto que ahora dice Dios en Zacarías 13:7: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, y hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Es Dios, mis hermanos, el que da la orden para que venga la espada que ha de herir a este pastor, al que ahora Dios identifica como su compañero. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Y esta frase hebrea puede ser traducida también como el hombre que es mi igual, o aquel que está asociado conmigo. Queridos hermanos, este que fue traspasado, herido por la espada de la justicia de Dios, no puede ser otro que el Dios encarnado que fue a la cruz como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Eso fue profetizado 500 años antes de Cristo. Ve la espada y aplica mi justicia en ese pastor. Él tiene que recibir el castigo que merecen nuestros pecados en la cruz. Yo, dice Dios, yo heriré a mi pastor. Es mi pastor, yo lo voy a proveer, pero yo mismo lo voy a herir con mi justicia y las ovejas se dispersarán. ¿Saben qué, mis hermanos? A final de cuentas, los líderes religiosos de Israel y los soldados romanos que clavaron a Cristo en la cruz solo fueron agentes secundarios en esta gran historia de la redención. Ellos no eran los protagonistas. Sí, ellos fueron responsables de su pecado, pero en última instancia fue Dios mismo el que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones. Dios lo castigó en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Isaías 53, y por su llaga fuimos nosotros curados. El problema es que en este punto de la historia los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Para todos ellos iba a ser un tropiezo enorme ver a su Mesías juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel. Esa no era la imagen que ellos tenían de un Salvador. Alguien que muere en debilidad, clavado en una cruz romana. Y tal como había sido profetizado, todos ellos, esa misma noche, sin excepción, abandonaron a Jesús. Pero hay una nota de esperanza en medio de este anuncio profético tan sombrío y tan desalentador. Versículo 28. Oigan, hermanos, qué impresionante. Pero después que yo haya resucitado. ¿Notaron? De paso, la espada que va a herir al pastor es para matarlo, evidentemente, porque nadie resucita sin haber muerto antes. Dice Cristo aquí: después que yo haya resucitado, todavía no ha muerto, y ya está hablando de su resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Wow. El Señor está profetizando que Él va a resucitar, Él será levantado de los muertos, pero también está profetizando la recuperación espiritual de los discípulos. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño, que lo iban a abandonar. Dice: no se preocupen, yo los voy a congregar otra vez. Yo soy el buen pastor, yo guardo a mis ovejas, yo los voy a cuidar, los voy a proteger, yo los voy a reunir otra vez en torno a mí, en la región de Galilea, en el mismo lugar donde los llamó originalmente para ser suyos. ¿Recuerdan? Cuando caminaban por el mar de Galilea, Jesús le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés: síganme, allá me encontraré con ustedes, allá los reuniré. Y será precisamente en esa reunión donde Cristo comisionaría a estos discípulos a hacer otros discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como vamos a hacer nosotros esta noche.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, los verdaderos creyentes pueden tener caídas, pero mis hermanos, nosotros tenemos un gran Salvador que no dejará caído al justo. Él no dejará caído al justo. Todos ustedes se apartarán esta noche de mí cuando me vean padecer en debilidad, pero voy a levantarme de los muertos y a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea. Queridos hermanos, es imposible, es absolutamente imposible que un verdadero creyente se pueda perder y terminar en el infierno, porque nuestra salvación a final de cuentas no depende de ti y de mí, depende de Él. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan capítulo 10 versículo 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo sabía Cristo que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? ¿Cómo se enteró? ¿Desde cuándo? ¿Saben desde cuándo? Desde siempre. Jesús sabía esto desde antes de la fundación del mundo. Y aún así los escogió. No solo para salvación, los escogió para ser sus apóstoles. Los escogió para que ellos pusieran el fundamento sobre el cual Él habría de edificar a su iglesia. Mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el amor de Cristo no solo es eterno, es incondicional. Él nos conoce. Él nos conoce como nadie podrá conocernos jamás. Él conoce cada recoveco de nuestras almas. Él nos conoce muy bien. Nos conoce al dedillo cuando estamos en nuestra mejor situación y cuando estamos en nuestra peor condición. Él nos conoce. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Si somos verdaderos creyentes, a pesar de todo eso nos ama. Y nos ama como nadie nos amará jamás. Él no solo sabía de antemano lo que iba a suceder esa noche con todos sus discípulos, Él también sabía de antemano cuál iba a ser la reacción de cada uno de ellos al escuchar estas palabras proféticas. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: la reacción arrogante y necia de los discípulos. Hermanos, ¿cómo debieron reaccionar los discípulos cuando Jesús les dice esa noche: todos ustedes me abandonarán? Si había algo que ellos habían aprendido después de haber estado con Jesús por más de 3 años, es que Él no hablaba por hablar. Si había algo que ellos sabían del Señor Jesucristo, es que Él era absolutamente veraz, Él era absolutamente confiable. Y por si todo esto fuera poco, Jesús acaba de hacerles ver que esta caída temporal había sido profetizada hacía 500 años atrás. ¿Saben lo que ellos debieron haber hecho? Haber pedido perdón de antemano. Los discípulos debieron haberse puesto a temblar esa noche y sentir un peso sobre sus conciencias por causa de su propia pecaminosidad, por causa de su cobardía. Oh Señor, qué terrible es saber que en nosotros existe la capacidad de traicionarte de ese modo. Por favor, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, líbranos del mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, pero no fue lo que hicieron. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo
Sin embargo, no lo haré. El anuncio los incluía a todos. Todos ustedes me abandonarán, pero siempre Pedro, ¿verdad?, toma la voz cantante. Hay una doble arrogancia aquí, de parte de Pedro. Por un lado, Pedro se coloca a sí mismo por encima del resto de los apóstoles. Bueno, Señor, yo no puedo hablar por ellos, pero en lo que a mí respecta, yo nunca te negaré. Ahora, Pedro no solamente se estaba colocando por encima del resto de los apóstoles, él se estaba colocando por encima de Cristo y por encima de las Escrituras. Miren, mis hermanos, de verdad, yo leía esto y decía, wow, pero no que arrogante es Pedro, no, lo que yo decía, que arrogantes somos nosotros. Qué arrogantes somos. Todos ustedes se apartarán de mí esta noche, porque escrito está. No. Excúsame, Señor, pero eso no es posible. Puede ser que estés interpretando mal la profecía de Zacarías. Yo no sé. Lo único que yo sé es que sería incapaz de traicionarte de ese modo, aunque honestamente yo no sé lo que harían los demás. En el texto paralelo, en el Evangelio de Lucas, hay un detalle que no aparece ni en Mateo ni en Marcos, y es que Cristo le dice a Pedro de manera particular: Simón, Simón, se llamaba Simón Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, cuando te arrepientas de tu pecado, confirma, fortalece a tus hermanos. ¿Tú te imaginas eso? Que alguien te diga con toda certeza: mira, déjame decirte algo, Satanás te pidió para zarandearte, y sabes que Dios le dio permiso. Uy, eso es como para ponerse a temblar. Zacarías lo profetizó. Pedro, yo te estoy diciendo que eso es precisamente lo que esa profecía significa, y ahora te estoy revelando que ahí en el cielo, en una parte que tú no puedes ver ni entender, Satanás le ha pedido permiso a Dios para zarandearlos a todos ustedes esta noche, y Dios le concedió el permiso. No, Señor, es que ni el mismo Satanás puede hacerme que yo te traicione. Mis hermanos, de verdad, este es el colmo de la arrogancia y de la insensatez. Pero el Señor es tan paciente que en vez de desechar a Pedro, le dice: Pedro, déjame darte algunos detalles adicionales. Versículo 30. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Wow. Esta profecía no podía ser más específica. Escuchen cada palabra otra vez. En verdad, esta traducción es la traducción de la palabra amén. El texto original dice amén. Es una expresión que añade solemnidad, que añade certeza a lo que uno va a decir. Pedro, solemnemente te digo que tú, no los otros apóstoles, no Juan, no Santiago, no Jacobo, no, Pedro, tú, hoy, esta misma noche, no mañana, no pasado, no durante una semana, antes que el gallo cante 2 veces, es decir, antes de que amanezca, antes de que tú comiences a ver los primeros rayos del sol salir en la aurora,
me negarás. Y esta palabra es una palabra compuesta, tiene un prefijo que intensifica la palabra. Se puede traducir literalmente: Pedro, me vas a negar horriblemente, me vas a negar absolutamente, me vas a negar totalmente. Y no una, no dos, 3 veces. Era como si el Señor estuviera acorralando a Pedro para hacerle ver el peligro en que estaba. ¿Y saben qué? Ni aún así Pedro entró en razón. Versículo 31. Pero Pedro con insistencia, esa palabra significa más vehementemente. La idea no es tanto la de insistir, sino la profusión de palabras y el tono en que esa palabra se pronuncia. ¿Tú has visto esas personas que para ganar una argumentación hablan y hablan y hablan y hablan en un tono bien enérgico para convencer al otro por cansancio? ¿Han oído eso? Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. No era que repetían la misma palabra que Pedro, es que tenían la misma actitud. Ese espíritu de arrogancia, de autosuficiencia, había embriagado a los discípulos. ¿Ustedes han visto una persona borracha que está como desconectada de la realidad? Y está en medio de una guerra y están tirando tiros y él cree que está soñando que están tirando tiros. Los discípulos estaban borrachos de arrogancia. Se sentían inmunes a la traición, al punto de tener en poco las palabras de Jesús y las palabras de la Biblia. En vez de ponerse a temblar, reaccionaron con insolencia. Y ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, hay varias lecciones que nosotros podemos extraer de un pasaje tan rico y tan aleccionador como este. Pero yo voy a limitarme solamente a 2, a modo de conclusión. Y yo les ruego al Señor que ustedes se lleven esas 2 en sus corazones en esta mañana. La primera es esta. Este pasaje nos enseña que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil y vano si no descansamos por completo en la gracia preservadora y capacitadora de Dios. Voy a repetir eso otra vez. Este pasaje nos enseña que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no descansamos por completo en la gracia preservadora y capacitadora de Dios. Déjenme hacerles otra pregunta. Cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29 y luego las que repetía vehementemente en el versículo 31, estaba siendo sincero. Pedro estaba siendo sincero. ¿Él de verdad quería decir lo que estaba diciendo o Pedro estaba actuando esa noche como un perfecto hipócrita? No, mis hermanos, personalmente yo creo que Pedro era sincero. Es obvio que era sincero. Su amor por Jesús era real.
hasta el punto de escandalizarse ante la posibilidad de que él fuera capaz de traicionar al Señor. Alguien ha dicho, él no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que en verdad no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviera ansioso de cumplir. Cuando Cristo le dijo, yo soy capaz de morir contigo, él creía cada palabra. Señor, yo sé de lo que soy capaz en mi amor por ti. ¿Cuál fue su problema entonces? Mis hermanos, ¿dónde estuvo el pecado de Pedro y del resto de los discípulos? En que, amparado en su propia sinceridad, se descuidó. En que, amparado en su propia sinceridad, se descuidó. El problema de Pedro y del resto de los apóstoles, y si ustedes se van a llevar una sola idea para sus casas en esta mañana, que sea esta: el pecado, el error de Pedro y de los apóstoles es que ellos llegaron a creer que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Ellos cayeron en el error de pensar que la medida de su sinceridad, en la misma medida en que ellos eran sinceros, en esa medida eran fuertes espiritualmente. Cayeron en la trampa de creer que así como eran de sinceros, así también eran de fuertes. Mira, mi hermano, no importa qué tan genuino sea tu amor por Cristo, no importa cuánto desees vivir para Él, tú y yo somos demasiado débiles en nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con tu sinceridad. Eso no tiene nada que ver con tu deseo de vivir para Cristo. Tú y yo somos débiles. De ahí las palabras de Pablo que citamos al principio en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. El que cree que está firme, tenga cuidado. Tenga cuidado, no sea que caigas, no te sientas seguro simplemente porque eres sincero, porque la sinceridad no es una vacuna contra la tentación. La sinceridad no es una vacuna. Dice en Proverbios capítulo 26 versículo 28 que el que confía en su propio corazón, ¿saben lo que es? Es un necio. El que confía en su corazón es un necio. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo les dijo a los apóstoles, uno de vosotros me va a entregar? ¿Cómo reaccionaron ellos en ese momento? ¿Verdad que no soy yo, Señor? Todos ellos comenzaron a experimentar una saludable autodesconfianza, como veíamos el domingo pasado. Pero ¿qué pasó aquí? Miren, mis hermanos, la Biblia dice que el pecado todavía mora en nosotros, y aunque el pecado ya no es nuestro rey, el pecado ya no nos domina a su antojo como nos dominaba antes, el pecado sigue siendo un enemigo de temer, y si te descuidas, caerás. Juan Carlos Rael, un gran siervo de Dios del siglo XIX, decía esto: hay mucha más maldad en nuestros corazones de la que sabemos. ¿Tú oíste eso? Hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. Hay momentos cuando el Señor permite que se descorra un poco el velo y uno pueda ver lo que hay dentro del corazón. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo puedo mirar un poquito dentro del mío, me espanto. Cuánta basura, cuánto pecado, cuánta iniquidad. Sigue diciendo Ryle: nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora. En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Ese eres tú. Ese soy yo.
Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 7? Cuando quiero hacer el bien es que yo descubro esta ley, que el mal está en mí. ¿Oyeron eso? Cuando yo descubro, cuando yo quiero hacer el bien. Pablo está diciendo, yo me puedo poner a ver televisión, yo puedo ponerme a leer el periódico y yo no me doy cuenta de eso, pero cuando yo quiero hacer el bien, cuando yo quiero hacer algo bueno, ahí es que yo descubro, y la palabra ahí es eurisco. ¿Recuerdan a Arquímedes cuando descubrió el principio aquel que se metió en la bañera? Toda esa leyenda que dice que él dijo: eureka, lo he descubierto. Esa es la palabra que usa Pablo allí. Cuando yo me dispongo a hacer el bien, ahí es que yo descubro que el mal está en mí. Leer el periódico no te va a traer en tu carne ninguna oposición. Trata de leer la Biblia. Trata de ponerte a orar y verás ese principio de maldad obrando en tu corazón. Mis hermanos, ¿cómo podemos saber si hemos caído en esa seguridad carnal que precede a la caída? ¿Cómo nosotros podemos identificar que nosotros estamos siendo arrogantemente descuidados? Déjenme darles algunas señales. En primer lugar, cuando dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos preserve del mal. ¿Recuerdan cuando Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, manténganse vigilantes, oren, no dependan de ustedes mismos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, no esta piel, la carne, nuestra naturaleza humana es débil. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Recuerden, ellos estaban embriagados esa noche de una confianza carnal. ¿Qué hicieron los discípulos en el huerto de Getsemaní? Se pusieron a descansar y a dormir, cuando ya Cristo les había dicho: el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo voy a orar, yo voy a descansar un rato. Yo voy a dormirme un rato. Cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras con respecto a las seducciones del pecado, del diablo y del mundo, es evidente, mis hermanos, que nosotros estamos embriagados de esta descuidada, de esta arrogancia descuidada, o de este descuido arrogante. Mi hermano, ¿tú crees lo que la Biblia dice cuando dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11? Hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que es verdad lo que dice el apóstol Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No a quien hacerle cosquillas, a quien devorar. ¿Tú crees eso? Cuando nos creemos lo suficientemente maduros como para caminar cerca de las tentaciones, es obvio, hermanos, que hemos sido embriagados con esta confianza carnal. Cuando escuchamos que otros han caído y nos sentimos superiores en vez de llenarnos de temor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. No te olvides que tú eres de la misma masa que él. Tú no eres superior. Yo no entiendo cómo es posible que un cristiano. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo muy bien porque conozco mis propias corrupciones. Tiembla, mi hermano, tiembla cuando escuches que otro cae, porque el próximo puede ser tú. Cuando descuidamos las Escrituras,
como un medio de gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal. Eso es evidencia de que estamos embriagados de descuido carnal. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra, porque yo soy muy débil. Mis hermanos, de verdad, este es un pasaje muy sobrio. El que manifiesta esos peligrosos síntomas y no los corrige a tiempo, con toda seguridad caerá y vendrá a ser una deshonra para el nombre de Cristo. Vendrá a ser una deshonra para el nombre del Señor y el Evangelio. Oh, mi querido hermano, mi querida hermana, en tu lucha contra el pecado, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza. No cometas ese error. Pero este pasaje nos muestra también, en segundo lugar, la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos pero débiles discípulos. Voy a repetir eso otra vez. Este pasaje nos muestra, en segundo lugar, la constancia y eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos y al mismo tiempo débiles discípulos. Miren, mis hermanos, la caída de Pedro esa noche fue estrepitosa. Todos cayeron, pero ninguno lo negó como Pedro. Pedro llegó a maldecir y a jurar que él no tenía ninguna relación con Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Al apóstol Pedro diciendo: maldígame Dios si yo estoy mintiendo, yo no conozco a ese hombre. Wow. Y por si acaso, mi hermano, no digas: oye, yo no entiendo. Mira, déjame decirte una cosa: tú y yo negamos a Cristo un montón de veces al día. Cada vez que tú te quedas callado, joven, en la universidad y no quieres predicar el evangelio por temor a que te identifiquen como un cristiano quedado, hablando en español y en dominicano, tú estás negando a Jesús. Cada vez que nosotros nos quedamos callados, en vez de defender la verdad, estamos negando a Cristo, porque Él es la verdad encarnada. Cada vez que tú y yo nos sentimos atemorizados de que las personas nos confundan con esta peste de evangélicos, tú estás negando al Señor. Así que cuidado con ahora mirar al pobre Pedro como un bárbaro por lo que hizo esa noche. Pedro llegó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Pero ¿saben qué? Cristo le había dicho: Pedro, el gallo va a cantar 2 veces. Y así como el gallo se usaba en aquellos días como el despertador, Cristo le proveyó a Pedro ese canto del gallo como una llamada despertadora. Pedro, cuando el gallo cante 2 veces, recuerda mis palabras. Recuerda mis palabras. Y me encanta. Wow, enternece mi corazón cómo Lucas narra esta historia. En Lucas capítulo 22, versículo 61, dice que en ese momento, cuando el gallo cantó, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces
Pedro recordó la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ustedes se imaginan eso, hermanos, mientras Jesús estaba en el patio del sumo sacerdote, atado, siendo acusado injustamente, golpeado y maltratado por una turba de soldados que estaban fuera de sí. Jesús estaba pensando en Pedro. Nunca olvidó a su discípulo indigno cuando las burlas y los golpes estaban cayendo sobre él. Sus pensamientos, su corazón estaba con aquel que en ese mismo momento lo estaba negando. Wow. Solo estaba esperando que el gallo cantara. Y en medio de los golpes y en medio de las burlas, Cristo se volvió y miró a Pedro. Alguien decía que fue esa mirada lo que evitó que la caída de Pedro desembocara en la traición de Judas. Fue esa mirada. Definitivamente, mis hermanos, nadie nos conoce como Cristo, pero nadie nos ama como Él. Nadie. Y aquí cito a Ryle otra vez: alentémonos con el pensamiento de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores e imperfecciones. Él conoce bien cuáles son. Los toma como el esposo toma a la esposa, con todas sus manchas y defectos, y una vez unidos a Él por la fe, nunca los repudiará. Es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Se gloría en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y encubrir sus muchos pecados. Ese Cristo sabe lo que ellos eran antes de la conversión: malvados, culpables y sucios, pero aún así los amó. Y Él sabe lo que serán después de la conversión: débiles, con equivocaciones, frágiles, pero sin embargo los ama. Él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores, y Él, dice Israel, cumplirá su compromiso. Qué amor, qué amor. Oh, mi hermano, yo no sé cuál es la condición en que se encuentra tu alma en este momento, pero si eres un creyente genuino, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y restauración. Dice el autor de la epístola a los Hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Recuerdan Pedro? Satanás te ha pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Sabes qué, mi hermano? Cristo todavía está rogando, está intercediendo por cada uno de los suyos. Yo no entiendo eso, pero me resulta muy consolador saberlo. ¿Deben los creyentes ser motivados a pecar por causa del amor de Cristo? No importa lo que yo haga, no importa. Allí siempre estará Cristo dispuesto a perdonarme. No, por supuesto que no. Si alguien piensa de ese modo es porque no conoce la gracia de Dios en Cristo. El que piensa de esa manera nunca ha sentido la amargura del pecado después de haber experimentado la dulzura del perdón. Una persona que piensa así no es cristiano. Para el verdadero cristiano, el perdón de Dios nunca es un combustible para seguir pecando, jamás. Ese perdón es más bien un aliento para seguir corriendo la carrera con más resolución y con una mayor gratitud. Dice el profeta Isaías que los que esperan en el Señor renovarán.
renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que levántate, mi hermano, levántate. Sigue corriendo la carrera, descansando enteramente en la bendita gracia de Dios. Porque en Cristo encontramos una fuente inagotable de perdón y purificación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si hay alguno entre nosotros que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quisiera persuadirte en esta mañana a que te refugies únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Mi amigo, déjame decirte algo: es terrible que un creyente, un verdadero creyente, sea atrapado por la arrogancia de su corazón y caiga en pecado. Eso es terrible, pero es 1000 veces más terrible que una persona viva sumergido en esa ilusión de autosuficiencia y sea arrojado al final de sus días en una condenación sin fin. Eso es 1000 veces peor. Por amor a tu alma, ven a Cristo. Deja de confiar en ti. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tu decencia, deja de confiar en tu religiosidad, deja de confiar en tus buenas obras. Y confía únicamente en Cristo, clama a Él por misericordia. Y no solo recibirás el perdón de todos tus pecados, recibirás también la gracia transformadora de Dios, que te liberará de ese yugo, para que desde ahora y hasta el fin de tus días seas de Cristo y de nadie más. Ven a Cristo y ven ahora, porque esa fuente que se abrió en Jerusalén sigue limpiando pecados y seguirá limpiando pecados hasta el día de su gloriosa venida. Pero el día es ahora. La oportunidad que Dios te está dando de lavarte es ahora, no mañana. Alguien decía: el día de hoy es de Dios, el mañana es del diablo. Es ahora, no mañana. Ven a Cristo.